Hace pocos días, aquí en Colombia, nos sorprendíamos con una noticia, un video de un hombre, un vigilante de un establecimiento que es atacado por una fuerza extraña y es atacado violentamente. Lo tira al piso, lo derrumba. Hasta el momento no se sabe el origen de esta fuerza. Se desconoce qué ocurrió, el por qué. Y medios de comunicación comenzaron a buscar entrevistas aquí y allá, buscando pues una explicación a algo que hasta este momento no tiene explicación racional alguna. Pues bueno, me parece a mí que estos acontecimientos son una oportunidad para profundizar acerca de realidades de nuestra fe. Realidades que o se han olvidado o se desconocen o de las cuales ya no hablamos. Antiguamente se hablaba de los novísimos, el cielo, el purgatorio, el infierno. Y hoy día se ha descuidado esto, se ha descuidado en la predicación, se ha descuidado en la homilía, se ha descuidado de muchas maneras. Pues bueno, estos acontecimientos nos permiten a nosotros volver a recordar principios de nuestra fe. Vamos a hablar sobre estos principios y vamos a hablar de estos fenómenos de almas errantes, fantasmas, almas del purgatorio. Y reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el foyer de Charité de Paipa. En el año pasado, en el 2020, específicamente el 25 de marzo, la Asociación Internacional de Exorcistas expide una reflexión, un comunicado que lo titula como Reflexión para afrontar espiritualmente esta difícil situación originada por el COVID, por la pandemia. Y allí, digo, pone de presente principios fundamentales que es necesario tener en cuenta para cualquier situación, para cualquier realidad, sea el COVID, sea la manifestación de un alma del purgatorio, sea lo que sea. La Asociación Internacional de Exorcistas, avalada por la Santa Sede, nos dice lo siguiente, y lo leo textualmente, que cada vez que nos interrogamos sobre por qué una cosa sucede, y por lo tanto nos interrogamos sobre su causa, cada discurso, para ser correcto, debe partir de la causa primera, es decir, de Dios. Entonces aquí nos pone de presente algo fundamental que se nos olvida muchas veces, porque salimos a buscar al que es experto en cosas paranormales, en fenómenos extraordinarios, en los llamados cazafantasmas, pero se nos olvida lo que Dios quiere. Y no hablamos desde Dios. Y la Asociación Internacional de Exorcistas nos recuerda, esto no nos lo enseña, esto lo enseña la Iglesia. La Asociación Internacional de Exorcistas simplemente viene a recordarnos a nosotros algo fundamental, y es que en cada acontecimiento, cada vez que nos preguntamos el por qué una cosa sucede, tenemos que partir de Dios. Nuestro Señor lo dice, ni el cabello, ni un pelo de su cabello se cae sin que Dios así lo quiera. Y por eso digo que esta es una oportunidad para mirar cuestiones de nuestra fe. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hay que partir de ahí porque nos recuerda la Asociación Internacional de Exorcistas, para que sea correcto un discurso, tiene que partir de ahí.
Cuando no se parte de ahí, pues comenzó flaqueando, comenzó cojo, comenzó torcido, comenzó chueco. Y viene a recordarnos la asociación en este comunicado del 25 de marzo del 2020. Dios, que es la causa primera, es decir, lo causa la cosa que sucede, o lo quiere en sí mismo. Y aquí entonces hay que distinguir, y lo distingue la asociación. Lo quiere en sí mismo in se, es decir, actuando para que suceda. O lo quiere ya no en sí mismo, sino per accidens, es decir, lo permite. Entonces hay que distinguir. Dios lo causa. Algo que ocurre, Dios lo causa. Ahora, ¿cómo Dios lo causa? De dos posibles maneras. Queriéndolo en sí mismo, in se, en latín, in se, y entonces actúa para que ocurra. O Dios ya no lo quiere en sí mismo, sino per accidens. Y entonces ya no actúa para que ocurra porque no lo quiere en sí mismo, sino que lo permite. Entonces, cuando una cosa suceda, hay que partir, bueno, esto Dios, pues la causa es Dios, porque Dios es Dios. Ahora, esto que está sucediendo, ¿Dios lo quiere o Dios lo permite? Es interesante. Son reflexiones y principios que, vuelvo y digo, para que un discurso sea correcto, debe partir de ahí, de la causa primera, Dios. Y continúa diciendo o recordando la Asociación Internacional de Exorcistas. No siempre es posible comprender las razones que justifican la acción providente de Dios. No vamos a entenderlo todo. No vamos a comprender por qué Dios o quiere esto o permite esto. No, hay cosas que no vamos a entender. Y esto nos da libertad y nos exige humildad, porque ahí salen los expertos a explicar todo. Y hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que la teología, el estudio de la teología está avanzando, pero no ha llegado a dar respuestas definitivas en muchísimos aspectos. Esto, por eso se habla de una teología negativa, es decir, una teología donde es más lo que no se puede decir de Dios de lo que se puede afirmar de Dios. No podemos entender totalmente a Dios. Es el famoso sueño, visión de San Agustín, que quería escribir un libro sobre la Trinidad y ve un niño que está recogiendo, tratando de recoger en un balde todo el mar. Y San Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy metiendo todo el mar en el balde. A lo que San Agustín le responde, eso es imposible. Y el niño le dice, ¿es eso lo que tú quieres hacer al tratar de comprender toda la Trinidad? Hay cosas donde debemos decir, no podemos comprender. Y son las llamadas razones de conveniencia. Es decir, es conveniente. Por ejemplo, a los exorcistas
hablan que personas que han atendido han dicho, si no me hubiera pasado esto, no hubiera crecido en mi fe. Si no hubiera tenido esta experiencia con el mal, no me hubiera acercado a Dios, a los sacramentos, a la vida de oración, a la ayuda de la Santísima Virgen María, a invocar a los santos ángeles, a San Miguel Arcángel. Seguiría tal vez pensando que eso es un cuento de hadas o un cuento para niños y para personas muy piadosas, pero no miraría la influencia y la importancia de invocar a los ángeles. Son razones de conveniencia. Es conveniente. Ahora, entrar a desmenuzar todas esas razones, el por qué, el para qué, es imposible. Y esto, por eso es tan importante partir de Dios. Porque si Dios es bueno y pase lo que pase, o Dios lo quiere o Dios lo permita, Dios lo permite, entonces conviene. Pero cuando no partimos de Dios, entonces no tenemos este horizonte de esperanza, no tenemos este horizonte tan fundamental de recordar que estamos en las manos providentes de un Dios que nos ama. De ahí que partir de Dios no es simplemente una cuestión de método, digámoslo así, de método científico, de rigor científico, o de que quede bien armado el silogismo. No, es que partir de Dios viene a indicarnos lo que somos. Es un hecho. De ahí que cambia toda la visión. Conviene. Sea lo que sea que estás pasando en tu vida. Conviene. O si no, no te estaría pasando. Sea lo que sea, por difícil, doloroso, inentendible, inexplicable, conviene. Porque un Dios providente, un Dios amoroso, así lo permite. Cuando uno no tiene esta visión, uno queda solo. Uno comienza a pelear contra fuerzas y acontecimientos y a dar puños en el aire y se cansa, se agota, se desgasta, se irrita, se amarga. Pero por el contrario, cuando uno tiene presente este principio, hay una razón de conveniencia. Me abandono, me alegro, doy gracias. Miren qué importante estos principios que nos recuerda la Asociación Internacional de Exorcistas en este comunicado, pero no es el único principio que nos recuerda. Dice, a la luz de la revelación y la experiencia, podemos afirmar que la mayoría de cosas que suceden, Dios las mantiene ocultas hasta el día del juicio, siendo suficiente por ahora la certeza de fe de que la providencia de Dios despliega su fuerza de un extremo hasta el otro y todo lo administra de la mejor manera. ¡Qué confianza! ¡Qué tranquilidad! Y nos dice, hay cosas, y dice la mayoría de ellas, Dios las mantiene ocultas hasta el día del juicio. Y ya salimos a buscar
los pseudo expertos en no sé qué a que nos den toda la información, toda la explicación. Y no, yo recuerdo una clase que teníamos en la universidad, yo estudié Derecho, era filosofía del derecho. Y recuerdo que mi profesor me decía, o nos decía allí a los alumnos, que algo que nos da la filosofía del derecho es una libertad para decir no sé. Porque hay veces que los abogados queremos tener todas las explicaciones, y no solamente los abogados. Queremos encontrar la razón de todo, pero hay cosas, y dice, él nos recuerda la Asociación de Exorcistas, muchas, la mayoría de cosas Dios las mantiene ocultas hasta el día del juicio. No sé. Padre, pero ¿por qué viene esto? ¿Por qué? No sé. ¿Pero cómo no vas a saber? Pues no sé. ¿Pero luego usted no es padre? Pues sí, pero vivo precisamente en esa providencia de Dios. Y eso sí es lo que yo sé. Que pase lo que pase, hay un Dios providente. ¿Por qué pasa algo? No sé. No sé que por qué esto, que por qué aquello, que por qué así, que por qué no así. Y esto da libertad. No, no me las sé todas, pero sí quiero saber una sola cosa. Una sola cosa. Que Dios es providente. Que Dios me cuida. Y que pase lo que pase, es para mi bien. Después de Dios, y este es otro principio, recordemos el primer principio que ha puesto de presente la Asociación de Exorcistas es: hay que partir de Dios. Hay que partir de Dios. Dios es la causa, porque lo quiere en sí mismo o porque lo permite. Pero sea lo que sea, hay que saber que ese Dios es providente. Ese es el primer principio que la Asociación de Exorcistas ha puesto de manifiesto. El segundo principio dice, nos recuerda la Asociación de Exorcistas: después de Dios, causa primera, al interrogarnos sobre por qué sucede una cosa, es necesario tener en cuenta las causas segundas, es decir, las criaturas que Él ha creado, entre las cuales debe buscarse la causa eficiente, es decir, aquella que produjo el efecto sobre el cual estamos investigando. Entonces, después de Dios, hay que mirar, Dios es la causa primera. Después de Dios, hay que tener en cuenta la causa segunda, es decir, las criaturas que Él ha creado, entre las cuales debe buscarse la causa eficiente, es decir, aquella que produjo el efecto. Y en este sentido nos recuerda, a veces detrás de ciertos acontecimientos está como causa eficiente Satanás. Pero repito esa frase: a veces, no es siempre, no es todas las veces, es a veces. A veces es diferente a todas las veces. A veces, algunas veces, detrás de ciertos acontecimientos está como causa eficiente Satanás, quien, sin embargo, actúa siempre y únicamente por permisión divina. Y cuando de parte de Dios le es concedido actuar, aún deseando hacer el mal, de hecho, a su pesar, hace el bien.
Repito eso, son principios que hay que tener en cuenta, porque hoy día estamos cayendo como en un maniqueísmo, donde pensamos a veces que Dios está enfrentado contra otra fuerza igual que Él, que es el demonio. Y eso es totalmente falso, contrario a nuestra fe, contrario a las enseñanzas de la revelación. Dios es Dios todopoderoso, único Dios. Al lado de Él, delante de Él, no hay ningún otro. Entonces no caigamos en ese maniqueísmo que lo podemos, una secta, una herejía, podemos caer en eso, podemos caer en eso. Gravísimo, porque es el pecado contra el primer mandamiento. Podemos caer a eso cuando, por ejemplo, invocamos a ángeles para que tengan o los consideramos iguales de poderosos a Dios. Y los ángeles son criaturas, como tú y como yo, son criaturas. Entonces, ese tipo de cosas donde carta a los ángeles, curso de ángeles, donde no se le da, no se comienza por la causa primera que es Dios, no es correcto, no es verdadero. Decía, es un camino chueco, torcido, y te va a torcer y te va a choquear. El camino de Dios no es que Dios sea un Dios al lado de otros dioses. Falso, totalmente falso. Sino que hay veces hay que buscar a Satanás, el enemigo, el príncipe de la mentira. Alguien decía que ya no se iba a referir a Satanás, sino como como el desgraciado, es decir, como aquel que por voluntad, por una elección, perdió la gracia. En ese sentido, el desgraciado perdió la gracia. ¿Y cuántas personas no estarán cayendo en esta herejía, el maniqueísmo, en este pecado contra el primer mandamiento, cuando van donde los brujos a forzar cosas, que hacer ataduras, brujerías, maleficios? Y esto del maleficio es realmente interesante, porque la Asociación Internacional de Exorcistas habla que el maleficio, entre mil comillas, viene a ser como un sacramental satánico. Así como tenemos la medalla de San Benito, el rosario que usamos en el cuello, la medalla milagrosa. Bueno, pues así el demonio quiere imitar estas cosas de Dios, porque el demonio siempre viene a imitar las cosas de Dios, a querer imitar las cosas de Dios. Y entonces viene con objetos sobre los cuales se hace un maleficio. Y viene a ser, y esto lo han dicho en la Asociación Internacional de Exorcistas, viene a ser como un sacramental, pero de Satanás. Entonces, el segundo principio que nos pone de presente la Asociación Internacional de Exorcistas es que después de Dios, la causa primera, hay que buscar la causa segunda, las criaturas. Y vamos a encontrar la causa eficiente, que es aquello que produjo lo que se produjo. Y a veces, no siempre, a veces la causa eficiente detrás de ciertos acontecimientos está Satanás.
Y en esta reflexión que hace la asociación ponen de manifiesto o dan como ejemplo a Job. Job, que recordemos, pues Dios, miren, es realmente muy claro, muy ilustrativo lo que nos enseña la Sagrada Escritura y que pone presente la Asociación de Exorcistas, porque allí Dios no quiere. Dios no le dice al demonio, oiga, vaya y ataque a Job. No, es el demonio el que toma la iniciativa y va y le dice a Dios y le pide permiso. Y Dios no quiere, pero Dios lo permite. Es lo primero, el primer principio. Ahora el segundo, hay que buscar las criaturas. Aquí es un ejemplo donde está Satanás. Y es la causa eficiente cuando se le mueren los animales a Job, cuando se le queman y se le destruyen todas las casas de Job. Atrás de eso había una causa eficiente que lo produjo, que es Satanás. Es muy ilustrativo este ejemplo que da la asociación. Por eso dice la asociación que atacar al demonio afirmando o incluso simplemente conjeturando que él es la causa eficiente e inmediata del coronavirus no resuelve nada, sino que al contrario complica, porque la pregunta más importante que debemos hacernos no es sobre las causas segundas, sino sobre la causa primera. ¿Por qué Dios lo ha querido o lo ha permitido? Entonces, es lo que en Radio María lo hemos dicho. No es hablar del demonio por el demonio. Santa Teresa de Jesús le decía a sus monjitas, dejen de estar hablando del demonio, hablen más bien de las maravillas de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y se han llenado plataformas en el internet, en fin, escritos, que el coronavirus viene del demonio, que el coronavirus, el demonio, que no sé qué? Bueno, puede ser, pero dice la Asociación de Exorcistas, aprobada por la Santa Sede, incluso conjeturando, son conjeturas. Pero esto no resuelve nada, sino que al contrario complica. Porque, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Cuando la pregunta más importante es ¿por qué Dios lo ha querido o por qué Dios lo ha permitido? Y así entonces, apliquemos estos principios a este evento del cual queremos mirar un poco. Este video de un vigilante siendo atacado por una fuerza extraña. Salimos a decir, no, esto, algunos, que fue un fantasma, que fue no sé qué, que fue sí sé cuándo. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir? Es que estamos viviendo, y esto también lo ponía de manifiesto un dicasterio de la Santa Sede, creo que era el dicasterio para la cultura. No sé si todavía exista dentro de las reformas que ha hecho el Papa Francisco a la curia romana, de la Santa Sede. No sé si ese dicasterio lo unió con otro o le dio otro nombre, no sé. Pero el dicasterio de la cultura, por allá me parece que en un documento del 2009, él decía, uno de los problemas más graves que estamos afrontando, y si no el más grave, es precisamente un ateísmo práctico.
y donde nuestro discurso, donde nuestro día a día, dejamos a Dios de lado. No nos preguntamos, ¿por qué Dios quiere esto? ¿Por qué Dios lo ha permitido? No, simplemente nosotros con nuestras fuerzas, con nuestra razón, con nuestros estudios, queremos darle respuesta a esto. Y le damos la respuesta y dejamos a Dios de lado. Cuando se nos ha recordado muchas cosas, la gran mayoría, dice la Asociación de Exorcistas, la gran mayoría, Dios deja ocultas. No podemos entenderlas, pero nosotros ya salimos a investigar, a llegar a una conclusión definitiva y ya. Y Dios, esto hay que volver a ser cristianos, a ser religiosos, religiosos en el sentido etimológico de la palabra. Se ha dicho, y esto lo explica San Agustín, que la palabra religión viene de dos palabras latinas, religare. Re es volver, por ejemplo, recomenzar, volver a comenzar, repasar, volver a estudiar lo que uno ha estudiado, y ligare es unir. La religión es volver a unir a Dios, al hombre con Dios, volver a unir a la criatura con su creador. Hay que volver a ser hombres religiosos, hombres de fe, hombres que no dejemos a Dios en la esquina, hombres realmente que estemos buscando a Dios. En alguna ocasión, un sacerdote comentaba que escuchó el caso de un señor que tenía a su esposa enferma y le dijo a un amigo, voy a rezar. Y el amigo le dijo, ¿y para qué va a rezar? Si ya no hay nada que hacer. No le imponga su voluntad a Dios. A lo que el Señor le responde, no es que yo no rezo para imponerle la voluntad a Dios, yo rezo para aceptar la voluntad de Dios. Hay que volver a esta visión de Dios. Hay que volver a recuperar a Dios. Hay que volver a preguntarnos sobre la voluntad de Dios. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Teniendo en cuenta los anteriores principios que la Asociación Internacional de Exorcistas, criterios realmente muy claros, que hay que recuperar, hay que volver a tener en cuenta, hay que volver a tratar de aplicarlos. Principios primero, saber que todo viene de Dios. Dios es la causa primera. Segundo, que hay que mirar pues las causas segundas, que son las criaturas, y encontrar la causa eficiente. Y lo tercero es que, no lo dice así la Asociación de Exorcistas, pero yo lo pongo así para una mejor ilustración. Lo tercero, pues en lugar de preguntarnos por las causas segundas y detenernos ahí y frenarnos ahí, miremos la causa primera. ¿Por qué Dios así lo quiere? ¿Por qué Dios así lo ha permitido? Y estos principios, entonces, apliquémoslo a estos hechos que, que, que hemos tenido noticia con estos videos de un hombre siendo atacado por una fuerza que hasta el momento no conocemos. Bueno, sea lo que sea, Dios lo ha permitido. Dios así lo ha permitido. Y ahora, ¿por qué?
Vamos a mirar un poco de esto. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1021, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1021, se enseña que la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es decir, es en esta vida donde nosotros podemos o abrirnos o cerrarnos a la gracia que Dios nos ofrece en su Hijo Jesucristo. La muerte, dice el catecismo en el numeral 1021, pone fin a eso. Ya se cerró el tiempo abierto para aceptar o rechazar esa gracia. Continúa. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Es decir, la Iglesia nos enseña que después de la muerte hay una retribución inmediata, y esta es la palabra que usa el catecismo de la Iglesia Católica. Hay una retribución inmediata después de la muerte. No hay un tiempecito de espera, hay una retribución inmediata. Es el juicio particular de cada alma, donde el alma o si se abre a la gracia de Cristo, va al cielo, o si hay algo que todavía purificar, va al purgatorio, o por el contrario, si rechaza esa gracia, pues va al infierno. Recordemos en este sentido a María Sima. Ella tiene un libro que se puede descargar por internet sobre esto, sobre las almas del purgatorio. Un libro que se titula Sáquenos de aquí. Y ella dice que, y esto pues está concorde con las enseñanzas de la fe, con el magisterio, ella dice que Dios no condena, sino que es el alma que rechaza, que se cierra a la gracia que Dios le quiere dar o que le ha dado por medio de su Hijo Jesús. Ahora, cuando un alma fallece, recibe la retribución inmediata, de acuerdo al catecismo, pero aún así puede manifestarse. Y hay varios testimonios de esto. Recordemos que hay almas tanto del cielo como del purgatorio, como del infierno, que se han manifestado. Almas del cielo que se han manifestado, Santa Juana de Arco. A Santa Juana de Arco se le presenta Santa Catalina, Santa Margarita, que le ayudan a Santa Juana de Arco cuando va y se presenta donde el delfín, el que iba a ser rey, Carlos VII, y que el delfín se esconde para engañar a Juana de Arco, y es por las inspiraciones de Santa Catalina y de Santa Margarita que Juana de Arco consigue identificar al delfín, y por eso comienzan a creer en Juana de Arco, pero es una manifestación de santas, Santa Catalina y Santa Alejandría. San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial, se ha manifestado en varios lugares, en el Monte Gárgano, en Tlaxcala, en fin, en varios lugares. El Padre Pío de Pietrelcina se ha manifestado en el hospital que él creó, allá en San Giovanni Rotondo, alivio del sufrimiento. Se ha manifestado, y no solamente allí, sino en otros lugares, pero allí se ha manifestado. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, ha habido muchos casos
y ella sí lo ha prometido, porque ella dice que cuando muera, hará llover una lluvia de rosas. Y entonces las personas que le rezan a Santa Teresita, una novena o algo en especial a Santa Teresita, muchas veces reciben como una señal de su presencia una rosa blanca. Son manifestaciones de almas santas. Y estas manifestaciones también pueden darse de las almas del purgatorio. Por ejemplo, cerca de la Santa Sede de San Pedro, en Roma, en Italia, está lo que se conoce como el Museo de las Almas del Purgatorio, donde se recogen testimonios y objetos que han sido dejadas por almas del purgatorio. Santa Laura Montoya, nuestra primera santa, ella describe, y esto lo tomó de su autobiografía, Mi vida, de Santa Laura Montoya, ella describe que en un momento eh, estaba como en un rancho y se acercó una multitud de personas que eran almas del purgatorio y que le pedían permiso para acercarse. Estos detalles son muy importantes. Le pedían permiso a Laura Montoya para acercarse y ella se lo dio, pero diciéndoles que no entraran todas juntas para que no se impusieran los de la casa. Y entonces ella va narrando que entró primero un viejecito que ella había conocido en su niñez y se llamaba José. Y ella le dice que qué quería. Y este José, esta alma del purgatorio, le responde con una voz muy débil. Mi, mi partecita, le respondió así, mi partecita. E inmediatamente Santa Laura Montoya comprendió que se refería a un voto que ella había hecho. Y le contesté, ella le responde, le contesté que sí, que iba a hacer el voto y que se fuera. Después de este viejecito entró una señora que había muerto hacía más de 12 años, que se llamaba Laura de Sierra. Me dijo lo mismo y se lo prometí. Entró entonces un hombre de pelo catire, con porte como de inglés o francés. Me dijo lo mismo. Se lo prometí y le dije, dígale a los que están en la puerta que a todos les doy su parte, pero que no entren porque ya me voy. El hombre les dio la razón y desde lejos me hacían ademán de agradecimiento. Ese voto era el de rezar precisamente, de rezar por las almas del purgatorio, que se le manifestaron a, a Santa Laura Montoya. El padre Pío Pietrelcina también tuvo muchos encuentros con almas del purgatorio y él decía que más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos subían al monasterio donde él vivía allá en San Giovanni Rotondo. Está el famoso caso de San Gregorio Magno, que de ahí vienen las misas gregorianas, que él aplica 30 misas por un monje que se llamaba Justus. Y al finalizar las 30 misas, este monje se aparece, el monje Justus, aparece y le dice que a raíz de esas 30 misas que San Gregorio ha aplicado, ya se había liberado de las penas del purgatorio. Santa Margarita María Alacoque también habla de una persona envuelta en llamas que se le presenta cuando estaba ante el Santísimo y que le dijo que era un religioso benedictino y le pedía que durante 3 meses ofreciera todo por él, todo lo que hiciera o sufriera Santa Margarita Alacoque, que lo ofreciera por esta alma benedictina. Es decir, son almas del purgatorio que se han manifestado y que muchas veces Dios
recordemos, lo permite. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué permitió, por ejemplo, que se manifestara San Miguel en San Miguel del Milagro, en Tlaxcala, en México, para liberar toda esa región de una infestación de demonios que había por sacrificios humanos que se hacían en una pirámide? ¿Por qué permitió que Santa Catalina se le manifestara a Santa Juana de Arco? Para que creyeran en ella y pudiera comenzar a cumplir su misión de defender a Francia de los ingleses. O si no, Francia no sería la hija mayor de la Iglesia Católica, como es considerada Francia. ¿Por qué se aparecen estas almas del purgatorio? A pedir oraciones, a pedir misas. ¿Para qué? Para llegar a la presencia de Dios. Y esto es algo que viene a poner de presente unas notas características, y es que dependiendo del estado en que se encuentre cada alma, depende la manifestación del alma. Las almas del purgatorio, lo cuenta Santa Laura Montoya y así lo narran también otras personas, por lo general no son agresivas, piden misas, oraciones. Las almas santas, las que ya están en el cielo, vienen a ayudar. Muchas veces dejan un olor muy agradable, como olor de rosas, por ejemplo. Ahora, las almas condenadas se han manifestado. También se han manifestado. El padre Gabriel Amort, en uno de sus libros, él dice que en un exorcismo se le manifestaron dos almas condenadas que estaban poseyendo a una muchacha. Eran dos almas condenadas. Y esto lo narra el padre Gabriel Amort en su libro titulado Memorias de un exorcista, mi lucha contra Satanás. Y le infligían entonces daños físicos. Las almas condenadas son violentas e infligen daños físicos. También recordemos la aparición en Fátima del 13 de julio, donde Nuestra Señora le muestra las almas del infierno y los niños comienzan a gritar, y en Fátima toda la aldea se asusta por los gritos que daban los pastorcitos. Y ellos los describen, Sor Lucía los describe en sus memorias como sumergidos en un fuego estaban los demonios y almas en forma humana, como tizones transparentes en llamas, todos negros o color bronce quemado, flotando en el fuego, ahora levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos, junto a grandes nubes de humo, se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación. Y estos son casos de manifestaciones de almas que han recibido su retribución inmediata, como enseña el catecismo. ¿Por qué se manifiestan las almas condenadas? Ya decíamos, siguiendo a las orientaciones de la Asociación de Exorcistas, razones de conveniencia para que las personas crean. Hoy día se piensa que uno no se va a condenar, que Dios es tan bueno que no condena a nadie. No, pero es que Dios no condena a nadie, pero uno sí se puede condenar porque rechaza la gracia de Dios. Pero también hay otro tipo de almas, y esto está abierto para el estudio y la profundización teológica, que son las llamadas almas errantes, que son almas que todavía no han encontrado el camino a Dios y están esperando su juicio. Hay varios casos de este tipo de almas. Hay un médico ya anciano que él me comentaba que en su época pues no podían ir a comprar el esqueleto de plástico como hoy día,
sino que tenían que ir a buscar un esqueleto humano. Y él lo tenía debajo de la cama y comienza a escuchar alaridos que salían de este esqueleto. Y él manda celebrar unas misas, lo entierra cristianamente y cesó el hecho. Otras personas, un obispo comentaba que esto ya hace algunos años atrás, que él estaba rezando el breviario y se escucha pasos. Él pregunta en nombre de quién viene, de Dios o de quién. Y él ve que un alma se le acerca y le pide la confesión. Y él dice que ve cómo el reclinatorio se hundía, que caía el peso de alguien. Esto, por ejemplo, el padre Fortea, Antonio Fortea, ha dedicado un libro sobre esto que se llama El Tratado de las Almas Errantes. Y él dice que lo ha escrito debido a los varios testimonios recogidos durante exorcismos practicados. Ahora bien, en este tipo de almas, Dios puede haber suspendido el juicio. Y esto es interesante. Hay una retribución inmediata, dice el catecismo, pero Dios, por su misericordia y por las oraciones que se han elevado por esa alma, puede suspender el alma para que el alma tenga tiempo todavía de merecer. Así como en los juicios humanos, uno ve que el juez suspende el juicio, que el uno se enfermó y no puede asistir, entonces se suspende el juicio, que el otro todavía necesita un tiempo para preparar mejor su alegato, entonces se suspende el juicio. Dios, entonces, ¿por qué no puede suspender el juicio para un alma? Vuelvo y repito, esto es un tema abierto para la discusión teológica, para el estudio teológico, pero si es así, entonces Dios nos está dando a nosotros mensajes importantísimos que Nuestra Señora ya lo decía en una aparición reconocida en Fátima. Hay muchos que se condenan porque no hay quien rece por ellos. Que volvamos a orar por las almas del purgatorio. ¿Por qué Dios lo permitió? Para orar los unos por los otros, en lugar de estar señalándonos, condenándonos. Oremos los unos por los otros, porque está en juego la salvación eterna de un alma. Por eso, volvamos a lo esencial y volvamos a ofrecer todo por la salvación de las almas. Volvamos a mirar esta realidad que se nos presenta. Las almas, la salvación de las almas. Reciban una feliz noche, que Dios los bendiga.